Buenos días a todos y todas. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar de este ya quinto webinar de la Dirección del Trabajo, donde hablaremos del tema trabajo adolescente seguro. La protección de los niños, niñas y adolescentes es un deber fundamental que debe cumplir el Estado y la sociedad en general. Para ello, nuestro país cuenta con numerosos instrumentos nacionales e internacionales que dan sustento legal a esta función. El objetivo de esta actividad es conocer las reglas especiales contenidas en la ley número 21.271, que adecúa el Código del Trabajo en materia de protección de los niños y niñas y adolescentes y que permita a estos últimos su incorporación al mundo laboral en un ambiente protegido y de resguardo de sus derechos. En esta oportunidad contaremos con la participación de la señora Lilia Jerez Arévalo, directora del Trabajo, Sergio Morales, jefe del Departamento de Fiscalización, y Claudia Moura, jefe del Departamento de Estudio. Los invitamos también a realizar sus consultas a través del chat, las que serán respondidas en el transcurso de esta actividad. Para comenzar, dejo con ustedes a la señora Lilia Jerez, directora del Trabajo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por incorporarse el día de hoy a esta actividad que estamos organizando como Dirección del Trabajo. ¿Cuál es el motivo que nos convoca, cierto, a tener esta actividad? El conocimiento de esta ley, la 21.271, que se publicó el 6 de octubre del 2020 y que en definitiva viene a recoger en nuestros cuerpos legales, en nuestro Código del Trabajo, lo que ya hacía algún tiempo venía estando establecido en los convenios internacionales de la OIT, en especial en el convenio 138 sobre la edad mínima para trabajar y en el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. ¿Y qué significa al final todo esto? Que estamos acá en presencia de personas, niños y adolescentes, personas que están dotados de derechos y que son sujetos de derechos y que por lo tanto no son una cosa o un apéndice de sus padres o del adulto que en definitiva los está cuidando, sino que ellos por sí mismos, por el hecho de ser personas en formación, personas, e insisto en el término porque en definitiva ha habido toda una evolución también desde el punto de vista de sociológico y cómo vamos entendiendo la sociedad a propósito de los niños, niñas y adolescentes. Es así entonces como el Estado de Chile, comprometido con la erradicación del trabajo infantil, ha hecho suyo todo esto y en definitiva lo ha llevado a nuestra legislación. Pero cuando uno ve qué significa esto, a veces uno se pierde y dice a lo mejor es muy poca gente o muy pocos niños, niñas y adolescentes los que están en estas condiciones. Nuestra jefa de estudio les va a relatar mayormente el tema, pero desde ya les puedo señalar que hay 160 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan a nivel mundial y 229.000 de ellos se encuentran en Chile, una cifra no menor y por lo tanto una cifra donde nosotros como organismo fiscalizador, la Dirección del Trabajo, tenemos que llegar, pero que también entonces se hace necesaria, ¿cierto?, la difusión de la normativa relacionada con ello. Tanto esta ley, la 21.227, como el decreto número 1 del 22 de mayo del 2021 del Ministerio del Trabajo de Previsión Social, que en definitiva recoge algunos elementos de la ley por propia ordenanza de ella misma y lo va pormenorizando. ¿Qué elementos aquí? Y vamos a ir relatándolo también el jefe del departamento inspectivo, Sergio Morales, va a hacerles un relato mucho más acabado de lo siguiente, pero que es bueno que ya en este contexto de esta reunión podamos ir tomando en consideración algunos conceptos claves que trae la ley. Primero, un cambio de lenguaje. Ya no hablamos de menores, hablamos de niños, niñas y adolescentes. Precisamente también el cambio de lenguaje constituye realidad. No solamente son algo que está basado en su edad, sino que también en el hecho de que son personas sujetos de derechos y que por lo tanto merecen una concepción especial. Y ahí también tenemos una distinción y que es importante desde ya tenerla presente en adolescentes con edad para trabajar, que son aquellos que tienen entre 15 y 18 años, y adolescentes sin edad para trabajar desde los 14 a los 15 años. Desde los 14 años hacia abajo entendemos que son niños y niñas. También algunos elementos relacionados, ¿cierto?, con los conceptos que vamos a ir encontrándonos sobre en qué momento podemos trabajar o que este niño pueda, este adolescente, niño o niña pueda trabajar.
Y ahí tenemos un nuevo concepto también que viene en esta ley del trabajo adolescente protegido, que en definitiva son aquel en que se dan las condiciones de salud, seguridad física y mental, porque recordemos siempre que ellos están en un proceso de crecimiento y de desarrollo, que en definitiva asegura también el proceso de escolaridad, de tal forma de que ellos puedan en definitiva ser adultos luego con toda la formación que corresponda. Y también el concepto de trabajo peligroso, que es aquel donde hay una afectación, ¿cierto?, a la salud, a la seguridad o al desarrollo físico y psicológico. Y acá también es bastante importante, y como les decía, vamos a entrar después pormenorizadamente en aquello, establecer dos conceptos, que hay trabajos peligrosos por naturaleza, pero también por condición. Es decir, todas las circunstancias sociales, digamos, físicas que están alrededor del trabajo también pueden ser peligrosos para un niño en esta edad. Bien, también, ¿qué es importante ir destacando en este concepto nuevo que nos ha traído la ley? El registro. La Dirección del Trabajo tiene la obligación de llevar un registro de los contratos, sobre los cuales además tienen que acreditarse algunos elementos que tienen especial relación con las autorizaciones necesarias para este tipo de labor, y también con la acreditación del proceso de escolaridad, que ese es un tema que está central y que siempre se aparece, ¿cierto?, en la medida que uno va analizando la ley, la mantención de los procesos de escolaridad de los niños, niñas y adolescentes que están trabajando. También es importante destacar para nosotros desde el punto de vista ya más del rango fiscalizador, todo el tema que tiene que ver con los conceptos de multas. Hay una multa que es realmente importantísima en cuanto a todo el concepto de las tipificaciones de multas que hace la Dirección del Trabajo, porque es de una de ellas de mayor rango de lo que podemos encontrar en la norma, que son para trabajos de niños, niñas y adolescentes sin edad para trabajar, cuyas multas varían entre 10 UTM para la microempresa y 300 UTM para la gran empresa. Incluso si además estos niños que no pueden trabajar se encuentran trabajando en un trabajo peligroso, el incremento es hasta un 50% en las multas. Es decir, podemos encontrarnos que en una gran empresa hay una multa de 600 UTM, un monto que para la legislación laboral actualmente es de los montos más altos por estos conceptos, y que en definitiva da cuenta, ¿cierto?, de lo que queremos, lo que se busca como Estado, que es la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, y aquellos niños, niñas, adolescentes que en definitiva trabajen en las actividades que han sido autorizadas para ello, lo hagan en condiciones de permanente seguridad, tanto en su integridad física y psíquica, y también con el debido conocimiento de los distintos elementos que protegen eficazmente su vida, su salud y seguridad, tanto física como psicológica, que también acá se nos pide para este tipo de personas. Así que nuevamente les agradezco su interés en participar en esta webinar, y por lo tanto los dejo aquí con nuestros expositores. Directora, muchas gracias por sus palabras e interesante información. Les recordamos también que pueden formular sus consultas a través del chat. Ya estamos recibiendo muchas consultas. Los invito a seguir participando activamente. Para comenzar con nuestra primera exposición, les presento a Claudia Moura. Ella es jefe del Departamento de Estudios, socióloga y con una importante experiencia en el governance y manejo de grandes volúmenes de datos. La presentación de Claudia comenzará con la definición de trabajo infantil y continuará con una revisión del marco normativo para cerrar con un análisis de las cifras disponibles de nuestros registros administrativos. Esta presentación nos mostrará en forma general la información con la que cuenta la Dirección del Trabajo. Sin embargo, es posible también solicitar toda esta información y mayor detalle a través de los medios dispuestos por la Ley de Transparencia. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, directora. Muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias a todos los que están presentes en esta exposición. La idea de esta breve presentación que haremos desde el Departamento de Estudio, ¿no es cierto?, de la Dirección del Trabajo, es ponernos al día, ¿no es cierto?, con las nuevas normativas referente a este fenómeno tan importante respecto de nuestros niños, niñas y adolescentes. De hace algún tiempo ha habido un cambio de paradigma. Como bien mencionaba
nuestra directora, no solo en el lenguaje cuando nos referimos a los más jóvenes de nuestra población, dejando ya de hablar de menores y empezar a hablar de niños, niñas y adolescentes, sino que también para generar normas que los protejan y les posibiliten vivir y experimentar su infancia a plenitud. El Departamento de Estudios tiene como principal función proveer de información especializada del mundo del trabajo mediante reportes, investigaciones y difusión de contenidos, contribuyendo al diseño y ejecución de políticas públicas basadas en evidencia. Adelante, con la siguiente diapositiva, por favor. La idea es poderles contar, hacerles una breve presentación de un contexto de trabajo, de las definiciones de trabajo infantil, una caracterización de este fenómeno, una breve presentación del marco normativo tanto internacional como nacional y una presentación de los datos que tenemos de los registros de contrato de niños, niñas y adolescentes en la Dirección del Trabajo. En términos de definición, podemos entender trabajo infantil como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así es que se alude al trabajo que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, interfiriendo con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, los obliga a abandonar la escuela de forma prematura en algunos casos, o bien les exige combinar el estudio con un trabajo pesado o que involucra mucho tiempo. Estas son las definiciones que se manejan, ¿no es cierto?, a nivel internacional. En términos de números, como bien mencionaba nuestra directora, más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en el mundo, en distintas condiciones. En Chile tenemos cerca de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales cerca de 230.000 son menores que trabajan, niños, niñas y adolescentes que trabajan. De esta cifra, 94.000 están por debajo de la edad mínima, entre 5 y 14 años, y 125.000 realizan un trabajo peligroso entre 15 y 17 años. ¿Ya? Esto es lo que nosotros consideraríamos o se tipificaría como un trabajo infantil. 10.000 realizan un trabajo no peligroso y son entre 15 y 17 años. Y esto es lo que nosotros calificaríamos hoy día como un trabajo protegido. ¿Okay? En términos de normativa, Chile, como siempre, ha sido bien respetuoso de los tratados internacionales, pero también ha sido bien innovador desde principios del siglo pasado en términos de la regularización y normativa laboral. Ya tenemos en 1924, en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, un artículo que habla y que legisla sobre el trabajo infantil, con modificaciones en 1931 y posteriores modificaciones, que no solamente ingresan que el niño solamente puede ingresar a trabajar con permiso de su padre, madre u otro cuidador, sino que también progresivamente se han ido agregando definiciones sobre qué tipo de trabajos puede realizar el niño, niña o adolescente. A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es de 1989. Luego tenemos convenios de la OIT de 1973 y el año 2000, siendo un poco una obligación ya más actualizada, el año 2015, que se plantea la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, en que uno de sus objetivos de desarrollo sostenible es poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Es obedeciendo a ese llamado, ¿no es cierto? Y también a la inquietud porque en nuestro país proteger a las personas más jóvenes, es que surge la ley 21.271 con su reglamento también correspondiente, que regula
5 puntos principales. ¿Cuáles son las edades permitidas, digamos, o seguras para trabajar en niños, niñas y adolescentes? Establece ciertas regulaciones sobre las jornadas de trabajo. También realiza definiciones sobre qué es un trabajo peligroso y qué es el trabajo adolescente protegido. Como bien mencionaba la directora, se incrementan las multas y se genera también un nuevo registro de empresas infractoras, ¿ya? Que eso también va a ser bastante, digamos, es parte de las novedades que trae esta nueva legislación. De los registros de contrato de niños, niñas y adolescentes que ya tiene la Dirección del Trabajo, les puedo mencionar que la mayoría son de jóvenes entre 16 y 17 años, ¿ya? Que se percibe muy poco los rangos menores porque son muy poquitos contratos. Pero esta tendencia ha ido bajando, sobre todo en los últimos 2 años. Próxima, muchas gracias. En términos de caracterización, según sexo del niño, niña o adolescente, vemos que la mayoría de estos jóvenes son de sexo masculino, son niños. Por lo tanto, desde 2018 en adelante, siempre la proporción, ¿no es cierto?, ha sido 60-40 más o menos, en términos de que existen más niños que niñas o adolescentes de sexo masculino involucrados en este tipo de contratos, ¿ya? Esto no... sí. Y lo que quiero también hacer énfasis es que esta caracterización que les estoy mostrando solamente muestra el trabajo formal, ¿ya? Nosotros no tenemos la información sobre trabajo informal o no dentro de un marco de un contrato, ¿ya? Lo cual también genera preguntas, ¿no es cierto?, sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en el trabajo en Chile. La próxima diapositiva, muy bien. Dentro del total de contratos registrados entre 2018 y 2020, vemos que la mayoría de estos contratos están en la región de Los Ríos, seguido por Los Lagos, la Araucanía y O'Higgins. Luego tenemos que estos contratos se concentran mayoritariamente en la rama de actividad económica de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con cerca de un 60%, seguido bastante de lejos del comercio al por mayor, por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, ¿ya? Y a continuación, en términos de el tamaño de la empresa, ahí me equivoqué en el título, el tamaño de la empresa relacionada con estos contratos, tenemos que la gran mayoría, un tercio, vienen de la pequeña empresa, otro tercio de la mediana empresa y seguidos después por la gran empresa con un 20% y la microempresa de un 14,8%. En términos de actividad inspectiva en esta temática, vemos que entre 2018 y 2020 hemos tenido 210 denuncias, casi 1.500 fiscalizaciones, de las cuales tenemos cerca de 550 materias sancionadas. Entre las principales materias que son denunciadas en la temática de niños, niñas y adolescentes, tenemos que de esas 410 denuncias que les mencioné en la diapositiva anterior, la gran mayoría corresponden a incumplimiento en las obligaciones de la contratación, ya sea porque no se tiene la autorización del padre, la madre o la persona a cargo del niño, niña o adolescente, que no se cumplen los requisitos legales, la jornada o se está obligando a realizar actividades prohibidas. Luego está derechamente no registrar el contrato, no dar cumplimiento a la obligación de evaluación de puestos de trabajo
con 37 denuncias. Y en último lugar, no al cumplimiento a la obligación de informar los riesgos laborales, adiestramiento y control del cumplimiento de niños, niñas y adolescentes con 35 denuncias. Eso es cuanto les puedo informar desde el Departamento de Estudios, con siempre abriendo la invitación a tener mayor detalle, ya sea a través de las preguntas en esta presentación o a través de solicitudes vía ley de transparencia. Estaremos encantados de poder responder a sus consultas. Muchas gracias. Mil gracias, Claudia, por tu excelente exposición y la realidad que hoy hiciste en Chile. Sin duda, debemos seguir trabajando en la protección de los niños y niñas adolescentes como deber fundamental del Estado y la sociedad. Y como planteaste en tu presentación, el trabajo infantil en Chile tiene cara de niño y niña. A continuación, Sergio Morales, jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, nos presentará la protección de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Revisaremos la ley 21.271, que realiza importantes modificaciones al Código del Trabajo en materia de protección de niñas y adolescentes en el mundo del trabajo. Conoceremos también en detalle lo que establece el Decreto Supremo número 1 del 22 de mayo del 2021, que establece la calidad de trabajos peligrosos para niños y niñas y adolescentes. Y también nos informará sobre el registro de contratos del trabajo en el sitio web de MIDT, www.dt.gov.cl. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudio. Saludar a todos y a todas, espero que estén muy bien, a todos los asistentes, a la directora, a jefes de departamento, a los funcionarios y al público en general. Bueno, saludarlos efectivamente, en mi calidad de jefe del departamento de inspección, nos corresponde tanto la administración del sitio, donde actualmente se registran los contratos y demás documentación a propósito de la ley 21.271, así como también de los programas y las fiscalizaciones en general que se realizan sobre estas y otras materias. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina por favor, Carolina? Bueno, contarles que la siguiente. Señales que, bueno, que esta ley, bueno, como un poco resumiendo lo que señalaba Claudia, esta ley se da en el contexto de compromisos internacionales que asumió el Estado de Chile. ¿Te puedo ver la siguiente lámina, por favor? Gracias. Compromisos que asumió el Estado de Chile, tanto por la ratificación de los convenios 138 y 182 de la OIT, sino también el protocolo 29, que se aprobó hace 2 años, 1 año y medio, más o menos atrás, que precisamente implica la toma de varias decisiones por parte de los estados en materia de trabajo forzoso y lo que se refiere también al tema de trabajo infantil. Y eso es más o menos el contexto en el que se da esta ley, que tiene una serie de particularidades y avances en relación a la legislación que había con anterioridad. La siguiente, por favor. Esta ley, bueno, lo que hace es una reorganización del capítulo 2 del título 1 del Código del Trabajo, del libro 1, y eso lo que realiza, como señalaba la directora, es la actualización de los conceptos en función de la Convención de los Derechos del Niño, ya no hablar más de menor o menores, sino ya de niños, niñas y adolescentes. Además, hay un fortalecimiento también de las acciones que toman los estados para erradicar el trabajo infantil y adolescente. Se regulan por primera vez de manera separada las sanciones asociadas al trabajo infantil con multas muy superiores a las multas generales del Código, y hay una regulación también en materia de jornadas y en materias de registro y de documentación que el servicio necesita tener a su disposición para poder realizar fiscalizaciones de manera activa, ¿cierto? Un poco lo que señalaba Claudio, o sea, si tenemos en estos años 210 denuncias y casi 1.500 fiscalizaciones, esto implica precisamente que hay una labor activa de parte del servicio en rastrear, hacerse cargo, ¿cierto? Y buscar posibles vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia de trabajo infantil. La siguiente, por favor. Esta ley, bueno, como decíamos, establece conceptos nuevos de mayor de edad, adolescentes con edad para trabajar. Acá lo importante es que tener en consideración de que el trabajo hoy día de menores de edad, ¿cierto?, de niños, niñas, está
la principal categoría que nosotros podemos hacer entre adolescentes con edad para trabajar, que son menores de 18 y mayores de 15, y los sin edad para trabajar, que son menores de 15. Tienen regulaciones específicas, tipos de trabajo que pueden desarrollar bastante acotados, y los mayores de edad, mayores de 18, que son sujetos plenamente capaces, que por supuesto pueden desarrollar prácticamente todos los trabajos que pudieran. Además de eso, hay definiciones importantes en materia de trabajo adolescente protegido y trabajo peligroso. Es un sinónimo, o sea, antónimo, obviamente, el trabajo peligroso con el trabajo adolescente protegido. Nosotros a lo que nos enfocamos siempre en tanto la política del Estado, como por sus leyes, como el resguardo que hace la Dirección del Trabajo, apunta precisamente a velar porque el trabajo que realicen estos menores de edad sea un trabajo protegido. O sea, un trabajo que no se considere peligroso, que no afecte, ¿cierto? Que no sea un trabajo que pueda considerarse que implica una fuerza excesiva por parte del trabajador o que genera algún tipo de riesgo para la salud, seguridad o moralidad del niño, niña o adolescente. Siguiente, por favor. Dentro de las modificaciones que se hacen al código, importante mencionar un poco lo que ya habíamos señalado, establece que el trabajo en general es un trabajo para mayores de edad y que excepcionalmente solamente los niños y adolescentes pueden celebrar contratos de trabajo, y aquellos que son sin edad para trabajar, o sea, menores de 15, pueden celebrar solamente algunos tipos de trabajo en determinadas áreas relacionadas más que todo con la actividad artística, y no solamente bastando la autorización de su representante legal, sino que esto además debe venir reforzado por una autorización previa del Tribunal de Familia, que vela por el interés superior del niño, niña, adolescente. Además, establece la prohibición de realizar trabajo en horario nocturno, se modifican los horarios para aquel tipo de trabajo. La idea es que la excepcionalidad sea el trabajo, y que el niño o niña lo que deba hacer sea precisamente realizar actividades que tengan que ver principalmente con su formación y educación. El tema de la modificación de las multas, como señalábamos, tenemos multas bastante altas. Por ejemplo, en caso de trabajo peligroso, o sea, una empresa hoy día que tiene una multa, una microempresa que va entre 1 y 5 UTM, las multas en este caso van de 10 a 50 UTM, o sea, estamos hablando de multas extremadamente altas, y esto precisamente es la idea de generar una especie de disuasivo para que precisamente este tipo de trabajo sea la excepcionalidad. Además, establece esta obligación de registrar en los contratos de trabajo y otra documentación adicional que se exige en el reglamento en el sitio web de la Dirección del Trabajo. Es deber del empleador realizar este registro mediante el perfil empleador en el portal de MIDT, mediante un sistema específico y generado especialmente para este tipo de contratos. Posteriormente, esta ley, bueno, que entró en vigencia el mes de junio, también se dictó en enero de este año también el nuevo reglamento sobre trabajo peligroso, dejándose sin efecto los antiguos reglamentos, y se establecen algunas variaciones bastante relevantes que se pueden considerar. O sea, se realiza obviamente la categorización entre lo que es un trabajo peligroso por naturaleza y lo que es un trabajo peligroso trabajo peligroso por su naturaleza y trabajo peligroso por su condición. El trabajo peligroso por naturaleza son trabajos que intrínsecamente representan un riesgo para la salud física o mental de los adolescentes. En cambio, aquellos que son por su condición, o sea, implica principalmente el contexto en el que la actividad se realiza. Se aumentan las actividades que se van a considerar peligrosas de 24, por ejemplo, por naturaleza, de 24 a 33, cuanto a las por condición se aumentan de 5 a 7. O sea, la señal de esta parte fue precisamente limitar y restringir lo más posible lo que se refiere al trabajo, al trabajo de los niños y adolescentes, generando mayor cantidad de funciones o áreas de la ocupación, como aquellas que
independientemente que exista o no consentimiento, no pueden ser realizadas por menor de edad. La siguiente, por favor, Carolina. Aquí tenemos ya, por ejemplo, voy a ejemplar algunas actividades que son importantes tener de destacar por naturaleza. Por ejemplo, aquellos trabajos que se realicen en espacios confinados, que impliquen un uso de herramientas que ponga a la persona a fuertes vibraciones, trabajo con animales fieros, trabajo nocturno, trabajo con contacto con sistema electrónico, trabajo con maquinaria pesada, trabajo en la construcción. O sea, eso es una gran innovación porque antes se hacía distinción dependiendo de la altura. O sea, hoy día cualquier tipo de actividad que se realice en una faena de construcción es una faena que es un tipo de trabajo que se considera peligroso. Por ejemplo, también trabajo que implica un contacto con objetos calientes, altas temperaturas. Por ejemplo, las áreas de cocina, por ejemplo, el McDonald's, por ejemplo, en restaurantes de comida rápida, son precisamente actividades que se encuentran hoy día prohibidas. Siguiente, por favor, Carolina. Por condición, por ejemplo, acá también tenemos trabajos que se realizan en condiciones de aislamiento. Por ejemplo, mucho trabajo forestal, por ejemplo, que se realiza en estas condiciones. También tenemos trabajos de preparación y elaboración de alimentos, por ejemplo, cuando se ocupan máquinas cortantes, trabajos que impliquen un riesgo por actividades que sean repetitivas o que impliquen apremio de tiempo, actividades psicológicas. Esto implica obviamente un trabajo que requiere de una evaluación del puesto de trabajo ex antes. Además, esto también es importante, todo lo que se refiere al trabajo que implica el reparto, distribución y venta de productos. Por ejemplo, utilizando bicicletas, bicimotos, o sea, lo que uno conoce vulgarmente como la actividad, por ejemplo, de los Rappi, de los pedidos ya, es una actividad que este reglamento, adelantándose un poco a la condición del mercado laboral, prefirió dejar explícitamente fuera de aquellas actividades que se puedan realizar. Siguiente, por favor, Carolina. Otras consideraciones. Este mismo reglamento establece cláusulas especiales, o sea, además de las del artículo 10 del Código del Trabajo, donde se te detallan las menciones generales de todo contrato de trabajo, el reglamento dispone de otras cláusulas que tienen que ver principalmente con las autorizaciones, con los lugares de trabajo, con el cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de los niños y adolescentes. Porque esto es importante dejarlo en claro, que como decíamos, lo más importante para el legislador es que el niño, niña, adolescente estudie o complete su educación media. Entonces, para lo mismo, solamente es para poder contratar con ellos, no solamente se requiere de celebrar un contrato por escrito, ¿cierto? Que este contrato sea registrado y que cuente además con la autorización del padre, madre o su representante legal eventualmente, sino que además se tiene que acreditar el cumplimiento de la educación media o que se encuentra siendo cursada, lo que implica contar con acreditando, ¿cierto?, mediante un certificado de alumno regular cada 6 meses, la condición de estudiante. Además, por lo mismo, para poder compatibilizar ambas actividades, se establece que la jornada máxima semanal no puede exceder de las 30 horas semanales y que la jornada diaria puede ser de 6 horas, hasta de 6 horas diarias y de 8 horas en los tiempos de vacación. Eso es... siguiente, por favor, Carol. Bueno, esto es un poco lo que yo les venía explicando respecto a la jornada, las cláusulas. Podemos seguir. Esto es para los adolescentes con edad para trabajar. Siguiente, por favor, Carolina. Y además, cuando decíamos adolescentes de niños, niñas o adolescentes sin edad para trabajar, o sea, estamos hablando de menores que tienen de 15 años o menos, ahí en este caso es mucho más restringido, porque no solamente se exigen todas estas menciones que ya habíamos señalado respecto de acreditar la escolaridad, acreditar del cumplimiento de la jornada de estudio, de los trabajos peligrosos, sino que además se exige y la autorización, sino que además se exige un refuerzo en esta autorización, cuál es la autorización del Tribunal de Familia, y además limitando esta actividad solamente a aquellas que se relacionen con espectáculos de teatro, cine, radio, televisión, circo o actividades similares. Y además estableciendo el deber de proteger eficazmente la vida y la salud mental del niño o niña que realiza este tipo de actividades. Siguiente, Carolina.
En el registro que tenemos en la Dirección del Trabajo, uno, como señalábamos, ingresa por el sitio de MIDET. Hay un banner en especial para el tema de trabajo infantil, donde el empleador tiene que completar una serie de antecedentes que le exige el sistema. Antecedentes tanto de la identificación del empleador, del trabajador, las autorizaciones de su representante, así como el cumplimiento de las obligaciones laborales, escolares. Debe además adjuntar toda esta documentación, o sea, no basta solamente con generar una mera declaración jurada, sino que además implica que el empleador debe adjuntar el contrato de trabajo, debe adjuntar el certificado de alumno regular, el calendario escolar que lo entrega el Ministerio de Educación y obviamente las autorizaciones respectivas, si es que el representante legal, o además también la del Tribunal de Familias. Siguiente y última, además también se exige que mediante este mismo portal no solamente se registra el inicio de la jornada, el inicio de la relación laboral, o sea, el contrato de trabajo y sus respectivos anexos, sino que además se deben registrar los términos de la relación laboral. Y esto implica adjuntar no solamente... o sea, acreditar primero que todo, dar cuenta de la causal por la cual se pone término al contrato, sino que además también se exige adjuntar el finiquito respectivo. Eso es lo que les puedo contar y finalmente algo adelantar. Nosotros como Dirección del Trabajo tenemos principal énfasis en esta nueva ley. Se está trabajando tanto lo que es difusión como esta actividad informativos que se realizan a los empleadores y a los usuarios en general, como también actividades de fiscalización que se están ya planeando y desarrollando durante este año, donde esperamos obtener datos relevantes que puedan después ser utilizados para próximas políticas públicas. Muchas gracias. Mil gracias, Sergio, por tu presentación. Excelente presentación. Sin duda alguna es clave nuestro rol velar por el trabajo seguro de niños, niñas y adolescentes. Les cuento a todos los participantes que hemos recibido muchísimas preguntas, todas muy buenas e interesantes. Me han llegado una serie de preguntas que está siendo incluso muy difícil seleccionarlas. Así que gracias a todos por el interés y la participación. Ya vamos en más de 260 asistentes. Así que para los expositores tengo algunas preguntas. Comencemos con Sergio. Tú señalaste en tu presentación el registro de contrato que se hace en nuestro portal. ¿Este registro es obligatorio para las empresas? Gracias por la pregunta, Claudio. Efectivamente es obligatorio. Acá no existe ninguna eximente para no registrar estos contratos. Hoy día llevamos más de 2.000 contratos ya registrados y es una obligación que se debe hacer al inicio de la relación laboral como cualquier otro contrato, y un poco se empalma con lo que implica la ley de modernización, que también implica un deber de registrar con los contratos de trabajo, que es algo un poco nuevo también quizá para los empleadores, pero con mayor razón, si se hace exigible para los mayores de edad, con mayor razón esto tiene que ver con esta exigencia para aquellos trabajos donde implique el trabajo infantil. Perfecto, Sergio, me queda clarísimo. Y siendo obligatorio, ¿qué pasa si el empleador no lo hace? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, respecto a esa pregunta, Claudio, bueno, el mismo Código del Trabajo establece multas especiales por el incumplimiento de esta u otra obligación, que es precisamente el artículo 18 bis, que establece multas que su rango es más elevada que las multas generales. Por ejemplo, en el caso de una empresa que tenga, no sé, entre 50 y 199 trabajadores, son multas que van entre las 6 UTM y las 40 UTM. Ese es más o menos los rangos el riesgo en el fondo del incumplimiento por el no registro. Muchas gracias. Ok, perfecto, Sergio, nos queda clarísimo. ¿Qué debo hacer si me entero entonces que un niño, niña, adolescente se encuentra trabajando en una actividad que creo que es riesgosa? ¿A quién debo recurrir? Gracias por la pregunta. Bueno, respecto de actividades de trabajo que podemos determinar como trabajo peligroso,
En esos casos se puede realizar una denuncia tanto por la página web del servicio como en cualquier oficina de la Dirección del Trabajo repartida a lo largo del país. Y respecto de aquello, lo que corresponde a nosotros como servicio es evaluar, dependiendo de los criterios establecidos en el reglamento, evaluar el puesto de trabajo y determinar si efectivamente nos encontramos frente a un trabajo que pueda ser categorizado como peligroso, tanto por su naturaleza como por su condición. Y en el evento de que esto sea así, por ejemplo, por dar un ejemplo, que tengamos a un adolescente de 16 años que se encuentra friendo papas fritas en el Burger King, por ejemplo, que es una actividad que hoy día está prohibida, las multas están, en ese caso, están establecidas en el artículo 18.3 y son multas, como decíamos, bastante gigantes. Por ejemplo, el mismo ejemplo de esa misma empresa que decíamos, entre 50 y 199 trabajadores, la multa ya no va desde 6 a 40 UTM, sino que va de 50 a 200 UTM. O sea, vemos que obviamente la gravedad y el mismo legislador se ha hecho cargo de eso, de establecer que la cuantía para este tipo de infracciones, considerando la eventual vulneración de derechos hacia el niño y niña adolescente y su exposición a ver involucrada tanto su vida como su integridad física y psíquica, implica obviamente una respuesta mucho más severa de parte de los organismos del Estado. Gracias. Gracias, Sergio, por tus respuestas. Muy interesante. Y aprovecho de invitar a todos los asistentes también para denunciar este tipo de actividades cuando vean o se enteren que un niño adolescente está en una actividad que creemos que es riesgosa. Así que, revisando las preguntas también, déjame, Claudia, buscar unas preguntas que tengo para ti. Hemos recibido preguntas asociadas a tu presentación. Me gustaría saber, o a la audiencia le gustaría conocer, qué tipo de estudios o documentos el departamento ha o estado realizando sobre este tema. Sí, gracias Claudio por tu consulta. Bueno, de hecho, nosotros actualmente nos encontramos preparando un documento para caracterizar trabajo decente desde una perspectiva de trabajo infantil o trabajo de niños, niñas y adolescentes. Así que ese debería estar saliendo antes de final de año. Y bueno, Claudia, sí, muy importante por generar este tipo de información que nos ayuda a todos. Así que, y otra pregunta para ti, ¿de qué manera es posible acceder a estos datos y qué utilidad podrían tener los usuarios con ellos? Sí, gracias por la consulta. Esta información siempre está disponible a través de la ley de transparencia. Esa es como nuestra herramienta ciudadana que nosotros siempre tenemos para poder acceder a todos los datos, no solamente de niños, niñas y adolescentes en la DT, sino que cualquier otro tipo de información que nosotros podamos tener. Esta información se puede utilizar, bueno, de partida, el tipo de información que podemos entregar es respecto de, por ejemplo, cantidad de contratos, caracterización agregada, ¿no es cierto?, de los niños, niñas y adolescentes involucrados, por ejemplo, sexo, edad, etcétera. No se puede solicitar datos sobre quién ha sido contratado, porque eso está protegido por la ley de datos personales. Puedo también tener acceso a la actividad inspectiva relacionada con estos tipos de contratos y a este tipo de trabajadores, niños, niñas y adolescentes. Y esta información la puedo utilizar para análisis de distinto tipo, desde análisis de política pública, también se puede usar a nivel, por ejemplo, universitario, para hacer algún tipo de estudio que permita entender y caracterizar de buena forma la situación de niños, niñas y adolescentes que trabajan en nuestro país. Gracias, Claudia. Y en base a esa información que entregas, ¿ha disminuido el trabajo de niños, niñas y adolescentes en Chile? Las cifras nos señalan aquello, que sí ha habido una disminución, pero también tenemos el factor pandemia en el último año y medio,
Por lo tanto, también habría que ver qué es lo que va a pasar con esto cuando pase toda esta crisis. Porque también tenemos toda la crisis como educacional de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto está por verse, ¿no es cierto?, qué es lo que va a suceder con este fenómeno. Y nada, esperar que ojalá no aumente. Uno puede entender que puede existir una necesidad, pero la misión y el objetivo es que ojalá haya la menor cantidad de niños, niñas y adolescentes trabajando. Perfecto, Claudia. Bueno, sí, todos esperamos lo mismo, que todo este proceso no haga que aumente el trabajo de niñas, niños y adolescentes. Seguimos buscando preguntas. Tengo algunas preguntas ahora que son para la señora directora. Señora directora, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de trabajo para niños, niñas y adolescentes desde el rol de la Dirección del Trabajo? Gracias, Claudio, por la pregunta. A ver, es un poco el resumen de lo que hemos ido exponiendo, ¿cierto?, en esta webinar. Primeramente, aumentar siempre nuestro rol fiscalizador, que es nuestro rol como Dirección del Trabajo como excelencia. Y hablábamos de que como servicio hemos hecho más de 1.500 fiscalizaciones en estas materias, pero que en definitiva nosotros estamos buscando siempre aumentar esa cifra y poder detectar, ¿cierto?, las formas de trabajo infantil que estén, digamos, fuera de la ley, especialmente lo referente a trabajos peligrosos, y por lo tanto acá insistir en el llamado que tú también hacías, Claudio, también Sergio, en que acá todas las personas están invitadas a hacer denuncias, no solamente a lo mejor el trabajador o el sindicato, sino todo aquel que vea a un niño, niña y adolescente en una situación que pueda estar exponiendo su integridad, su vida física y psíquica a propósito del trabajo. La Dirección del Trabajo va a estar ahí y irá a fiscalizar de forma rápida y oportuna. También estas instancias de difusión, nosotros queremos seguir manteniendo estas instancias para que en definitiva tanto los empleadores, organizaciones sindicales, trabajadores sepan cuál es la legislación referente a niños, niñas y adolescentes y por lo tanto puedan hacerla cumplir al interior de sus empresas, al interior de sus organizaciones, especialmente todo aquello que tiene que ver con el registro y, tal como decía Claudia, eventualmente ahora a salidas de pandemia poder aportar a la toma de decisiones de políticas públicas en cómo esta pandemia fue afectando estos procesos de trabajo infantil. Gracias, Claudia. Gracias, directora. Sí, sin duda es una responsabilidad de todos como sociedad estar atentos a esto y denunciar cuando veamos alguna actividad riesgosa de niños, niñas y adolescentes. Otra pregunta, directora. ¿Los adolescentes pueden ser contratados en horarios y qué permisos se requieren? No, los adolescentes ni nadie debería ser contratado en horario salvo que está en una materia directamente de derecho civil. Acá, a ver, ¿cuál es la lógica de la ley? Y es importante remarcarlo a propósito de lo que hemos ido hablando. Niños, niñas y adolescentes no deben trabajar. La excepción a la forma de trabajo es en este trabajo adolescente protegido, ¿cierto?, para los adolescentes con edad para trabajar, de aquellos de 15 a 18 años, y también para el caso de niños, niñas y adolescentes en edad de no trabajar en actividades relacionadas con el espectáculo, pero que en definitiva se proteja eficazmente su vida y su salud. Entonces, todo niño, niña y adolescente que trabaje tiene que estar sujeto a un contrato de trabajo en las condiciones que se han establecido y que hemos relatado en esta webinar. Y también poder registrar para que en definitiva este niño y adolescente que está trabajando tenga todo el manto protector de la legislación laboral y podamos velar por el cumplimiento de sus derechos. Muchas gracias, Claudia. Gracias, señora directora. Y finalmente, la última pregunta. En realidad nos pregunta un usuario sobre, que entiendo que ya se ha seguido viendo en alguna de las presentaciones, pero es bueno reforzarlo. ¿Se fiscaliza el trabajo de niñas y niños y adolescentes? Claro, Claudio, siempre es bueno reforzarlo, ¿no? Acá la Dirección del Trabajo está cumpliendo su rol fiscalizador
como les decía, hemos llevado más de 1.500 fiscalizaciones, pero acá también es importante la denuncia porque hay mucho sector que eventualmente nosotros no estamos llegando. Puede ser que ustedes, a los más de 250 asistentes que tenemos, puedan estar viviendo tal vez alguna situación que sea vulneratoria a estas normas que estamos exponiendo y por lo tanto nuestros canales de atención están abiertos. La página www.direcciondeltrabajo.cl, portal MIDT, donde se pueden hacer denuncias y también, por cierto, en algunas de nuestras más de 87 inspecciones a lo largo del país, donde estas materias siempre además son tratadas de forma prioritaria, dada su nivel de urgencia. Acá no solamente es la Dirección del Trabajo, sino que es el Estado de Chile el que se pone a disposición para erradicar el trabajo infantil y que en definitiva el trabajo infantil que se desarrolle sea aquel que está en el contexto del adolescente o trabajo adolescente protegido y que por lo tanto esté sujeto a la escolaridad, a los permisos, a todo este resguardo normativo necesario para que ellos puedan prestar servicio. Gracias, Claudio. Muchas gracias, señora directora. La verdad es que es un tema que está teniendo mucho interés y podríamos estar horas conversando. Por lo tanto, agradecemos a la activa participación de la audiencia. Como les decía, hemos recibido muchas preguntas. Sin embargo, les informamos también que las presentaciones, como las respuestas a las que no hemos alcanzado a responder, serán enviadas a quienes se encuentren inscritos en esta actividad. Para concluir, dejo con ustedes a la directora del trabajo que nos entregará un mensaje de cierre. Muchas gracias, Claudio. Quiero agradecer a los más de 250 asistentes que hemos tenido durante esta tarde. Esta materia tiene, como ustedes vieron, algunas particularidades, novedades, nuevos conceptos que es necesario que podamos ir incorporando al interior de las empresas y también recordar que el trabajo que pueden realizar los niños, niñas y adolescentes es solamente este trabajo protegido o esta excepción. Es importante que a través de la difusión, el conocimiento de la norma laboral, en definitiva la Dirección del Trabajo también está cumpliendo su labor, que es el velar por el cumplimiento de la legislación laboral previsional y salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque una empresa, un sindicato, unos trabajadores que conocen la norma también pueden hacerla exigible y si eso fuese necesario nos pueden solicitar también todos los procesos de fiscalización. Agradecer por supuesto también al equipo que ha hecho posible esta reunión, al equipo de relaciones laborales, de atención de usuarios, Claudio, nuestro presentador y el jefe de atención de usuarios, Claudia, jefa de estudios, jefe de inspectivos. Así que muchas gracias a todos los que están aquí, también todos nuestros funcionarios y funcionarias que han hecho posible este webinar y también dejarlos invitados para una próxima convocatoria. Nosotros estamos realizando de este tipo de difusiones de forma constante y permanente y por lo tanto los invitamos a seguir en definitiva estos webinars que tratarán distintas materias de interés. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Bien, gracias, señora directora, por sus palabras. Además de gracias a los expositores, estuvieron espectaculares sus presentaciones, nos entregaron mucha información que creo que va a ser de interés para todos. Así es que le informamos que tanto las presentaciones como las respuestas faltantes serán enviadas a quienes se encuentran inscritos en esta actividad. Finalmente, nuevamente queremos agradecer a todos y todas por su participación a este quinto webinar de la Dirección del Trabajo y los dejamos invitados a participar de nuestros próximos webinars, los que serán avisados oportunamente, ya sea en nuestro sitio web de t.gov.cl y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.